Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el arte de vivir como hermanos. En Nostalgia bajo la luna, Pedro Sevilla Gómez. Con 14 años te fuiste con tu tío a Barcelona y estuviste trabajando un año en la fábrica de muebles. Un recuerdo de eso. Sí, pues bueno, me fui a una fábrica de muebles en un pueblo que se llama Molín del Rey, muy cercano a Barcelona. Y sí, viví un año con mis tíos. En fin, yo era un niño en el sentido literal de la palabra, un niño, y bueno, al final me vine, aquello no funcionó, y mira que a mí el contacto con aquella sociedad me gustaba mucho, y el contacto sobre todo con el idioma catalán, porque al contrario que ahora, donde parece que hay una pugna por las lenguas, allí en aquel tiempo yo puedo hablar de lo que conocí en aquel tiempo. En aquel tiempo convivían con normalidad los dos idiomas, el castellano y el catalán. Bien, es verdad que oficialmente el catalán no era una lengua, pero en el trato diario de la gente eran dos idiomas que convivían perfectamente. Pedro, estuviste 2 semanas trabajando con tu padre en un cortijo de Sanlúcar. ¿Hay algún recuerdo en tu mente de eso? Sí, bueno, eso era en los años, quizás en el 76. En fin, la sociedad española, como sabemos, por aquel tiempo pues estaba turbulenta, había muerto Franco recientemente, se sucedían las huelgas, los enfrentamientos, Entonces yo creo que mi padre, quizá más por quitarme de la calle, que como digo era peligrosa en aquella época, que por otro motivo, me llevó con él a castrar remolacha. Te digo, estuve un par de semanas y bueno, físicamente bien, porque yo, en fin, entonces era jovencísimo y el esfuerzo físico no me pesaba en absoluto, pero me sirvió mucho, y me sirvió además para conocer la ternura de los hombres, porque en fin, los que nos hemos criado casi exclusivamente entre mujeres, como en mi caso, yo vivía en casa de mi abuela con mi madre, mis tías, siempre atendido por las mujeres, en fin, por esa ternura ruidosa de las mujeres, de los besos, pues, en fin, los hombres eran y somos de otra manera, ¿no? Eran menos expresivos y menos... pero cuando yo estaba allí en el cortijo me di cuenta que mi padre me atendía con más ternura de la que gastaba en el pueblo, ¿no? Y eso a mí me gustó, y me di cuenta ya tan joven, me di cuenta de que esa seriedad y ese distanciamiento estudiado no eran más que una forma de encarar la educación de los hijos. Lo pasé bien en aquellas 2 semanas porque trabajaba mucho, pero también comía mucho y bueno, dormíamos todos allí juntos. En fin, ya podemos imaginar 20 o 30 hombres en una sala inmensa de aquellas, pues fue una experiencia gratificante. Y luego te vas 2 meses a Cádiz de peón de albañil, ¿verdad, Pedro? Sí, allí estuve viviendo en casa de una prima de mi madre y trabajé de peón en una casa de la calle Isabel la Católica, que es donde había nacido José María Pemán. Sí. En el año 1976 entraste de meritorio en el juzgado en la calle Cuna. ¿Cómo recuerdas esa entrada allí, Pedro? Vamos a ver, mi hermana Rafaela trabajaba con el fiscal, era empleada de hogar en casa del fiscal. El fiscal era don Guillermo Sena Medina, que hace un par de años estuvo aquí en Arcos dando el pregón navideño. Y bueno, pues mi hermana le habló de mí y le dijo, pues yo tengo un hermano que está ahí, que no trabaja, y le dice, pues bueno, pues dile que venga. En fin, fui, hablé con él y estuve en el juzgado de meritorio,
Entonces los documentos, cualquier folio, por muy importante que fuera, si no tenía una póliza no era nada. Entonces recuerdo que me pasaba las mañanas poniendo póliza en los documentos, sellando los documentos, en fin. Y allí hice muchísima amistad con José Luis Núñez, una amistad que mantengo. Sí. Y bueno, y con su familia, recuerdo a sus padres, a Juan y Ángeles, por cierto se llamaban igual que los míos, Juan y Ángeles también. Y bueno, Juan era un hombre maravilloso y Ángeles también, y sus hermanas, en fin, que todo. Y porque claro, ellos vivían allí en la casa de la calle La Cuna, y allí estuve pues sí, una buena temporada, sí. Y luego pasé al juzgado de instrucción, donde ya fui de interino, ya empecé a cobrar de interino, luego hice las oposiciones y me quedé en el mismo juzgado, o sea que no tuve que cambiar de órgano judicial. Y en el año está hasta el año 1968, Pedro, en el juzgado, y te tienes que jubilar por enfermedad, ¿verdad? Sí, hasta el 98. Hasta el 98, perdón, sí, me había confundido la fecha. Sí, la verdad que fue, bueno, las cosas de la vida que me atacó una enfermedad grave, un cáncer de colon concretamente. Tuve unas operaciones que no resultaron bien, con muchísimas complicaciones. Intenté trabajar. Estuve unos cuantos meses trabajando, pero estaba muy enfermo, muy mal, y al final tuve que rendirme a la evidencia y me jubilé, ¿no? Volvemos otra vez a tu comienzo, Pedro. ¿Cómo recuerdas tu tiempo en Barcelona? Un poco más recuerdo de lo que me hablaba antes. Hombre, pues en Barcelona, imagínate un niño con 14 años, un niño que sale de su pueblo y que llega a una sociedad distinta, una sociedad más abierta, que no tiene el control, porque aunque mis tíos, en fin, se preocupaban por mí, pero yo a quien realmente le temía era a mis padres. Entonces aquello fue para mí una explosión de libertad que bueno, que no acabó nada de bien, y que bueno, acabó devolviéndome arco. Pero mira, de todo, incluso de lo que no es bueno, se aprenden cosas importantes. Y mira, por ejemplo, de aquella época pues guardo algunas amistades que el tiempo ya ha deshecho, pero que todavía las recuerdo con muchísimo cariño, amigos catalanes y de otras partes de España, y sobre todo pues bueno, guardo también un recuerdo de no sé si esto es cursi o no, pero bueno, eso los primeros amores, ¿no? Y recuerdo concretamente que a una muchacha que era la Mati de San Vicente, que en fin, que con la que yo bailaba en la discoteca, y que no la he vuelto a ver desde entonces, hace ya 30 y tantos años, sí. Pero que todavía cuando escucho Bailaremos, la canción de Demis Russo, me hace acordarme de ella y en fin, rememorar aquella época tan inocente y tan rotunda, porque la vida vamos perdiendo frescura y vamos perdiendo inocencia y ganamos otras cosas, pero es verdad que la madurez es ir perdiendo cosas, aunque vayamos ganando otras. ¿Te gustaba el trabajo que hacía en la fábrica de muebles? ¿Cómo lo recuerdan? Pues mira, trabajábamos 10 horas, no trabajamos poco, y además era un trabajo de lijar, en fin, era un trabajo fuerte y todo el día oliendo unos barnices que te emborrachaban. Pero bueno, yo con 14 años no nos pesa nada, y yo echaba 10 horas. Yo creo que si me dicen que tenía que echar 15, la echaba también, que no. Pero en fin, allí empecé a valorar la amistad, ¿no? El sentido de no es que no tuviera antes amigos en Arco, que los tenía, pero en fin,
quizás cuando uno está fuera de su ámbito natural, las amistades son más fuertes, y luego eso lo he demostrado, me lo ha demostrado la vida, ¿no? Porque conozco gente que ha hecho amistades o en los hospitales o en las cárceles en situaciones extremas, y son amistades que normalmente son para toda la vida. ¿Qué pensaba allí en Barcelona, Pedro? ¿Tenía algo en la mente tuya ya o no? No. Con 14 años Nada. No se tiene en la cabeza nada, se es un inconsciente y se hace todas las barbaridades del mundo, no es uno libre porque no es responsable, y no es una etapa además turbulenta, no es ni siquiera todavía la adolescencia, es la preadolescencia, esa época de siempre uno lleno de complejos, lleno de angustia, es una etapa horrible. Vuelve a Arco y te va con tu padre al campo. ¿Cómo valora el trabajo del campo con lo que hacía en Barcelona? Sí, yo te digo que a mí me gustó, la experiencia en el campo me gustó porque, en fin, además yo, que era un poco novelero, pues yo me sentía a gusto conmigo mismo, porque al fin y al cabo, bueno, estaba haciendo lo que habían hecho todos mis antepasados, ¿no? Que eran jornaleros, eran campesinos, en fin, y yo me sentía a gusto, la verdad, y el trabajo físico no me pesaba, aunque bueno, me dolían los riñones y demás, pero luego comíamos bien y ya está. ¿Por qué y cómo te llega a ser peón de albañil en Cádiz? Antes me has comentado algo, pero quizá un poquito ahondado más. Sí, bueno, esto que, pues por lo mismo que me fui a Barcelona, me fui a Cádiz, porque una prima de mi madre que nos visitaba de vez en cuando decía, pues vente allí a Cádiz con nosotros unos días y tal, y ya pues me metí en eso y estuve también una temporada, pero en fin, al final siempre acababa volviendo a Arco. Pero quizá lo de albañil, de peón de albañil, no era mucho lo tuyo, ¿verdad, Pedro? Bueno, no, vamos, tampoco es que fuera no, lógicamente yo sabía que aquello no iba a ser mi profesión, pero en fin, me presté también con ahínco al trabajo. Un joven que era inquieto, tímido, soñador y gran lector también ya de joven, ¿no? Sí, yo empecé a leer muy jovencito y sobre todo poesía en aquella época, y porque, en fin, lo he dicho antes, cuando la adolescencia es una exacerbación de los sentimientos, uno quiere profundamente, odia profundamente, se entusiasma profundamente y en fin, en la poesía encontré más que nada encontré gente que le pasaba lo mismo que a mí, ¿no? Que yo sabía que aquellos sentimientos que yo estaba leyendo, yo los tenía o imaginaba que los iba a tener en el futuro, y me sentía exaltado, ¿no? Y después de aquello, Pedro, pues llega el ser meritorio en el juzgado de la calle Cuna, que antes nos hablaba. Meritorio pues no cobraría, ¿no? No, meritorio era pues eso, como dice su nombre, y allí y está un poco pues haciendo recao, sí, y con la promesa siempre de que bueno, cuando haya una plaza de interino pues te meten, ¿no? Y así entramos pues un buen número de personas. Y en fin, yo guardo de aquella época, porque eso sí que me gustaba, ese trabajo sí que el trato con las personas, y además con las personas en sus momentos más bajos, digamos, ¿no? Porque en fin, cuando una persona va a un juzgado normalmente va para un asunto desagradable, y yo me sentía en comunión con la mayoría de aquellas personas. Si ahora vas por los juzgados nuevos y recuerdas de la calle Cuna, ¿verdad, Pedro? Pues eso señora, ¿eh? Eso, vamos, de cuenta, y no, seguramente algunos de los que hay allí no se lo creerán, los más jóvenes, claro. Pero en la calle de la Cuna hacía un frío horrible, cuando hacía frío, un calor insoportable cuando hacía calor, y el sistema de calefacción pues eran unas plaquitas en el suelo que en fin, que quitaba, que te carbonizaba los pies, pero que la espalda la tenía helada, ¿no? La verdad es que en eso estamos hablando del 76 hasta ahora, 30 y pocos años, había un cambio
grandísimo, vamos. Aquella justicia aquella administración era la administración de justicia del siglo XIX y hemos pasado al siglo XXI sin... De la calle Cuna, Pedro, no sé si tú lo recuerdas, recuerdo yo una mujer bajita que había... ¿No te acuerdas tú? Claro, mujer. hermana de Ángeles. Hermana de Ángeles. Tía de José Luis. Sí, hombre, Juana. La Juana, sí, la recuerdo yo esta mujer. Era Juana, una mujer muy cariñosa, así, la pobre. ¿No? Sí, yo murió. La vi entrar allí. ¿Te gustó mucho trabajo el que te nombrara interino, Pedro, o no? Bueno, es que no era cuestión de que me costara o no, o sea, era cuestión de que hubiera una plaza, entonces cuando me llegó el momento, pues sí Hombre, y la verdad es que fue una alegría en mi casa bastante grande. ¿Qué recuerdo hay en líneas generales de los juzgados, Pedro? ¿Qué recuerdo hay? ¿Compañeros? Sí, la verdad es que, hombre, tengo un recuerdo cariñosísimo de todo, sin excepción ninguna, vamos. Y allí tengo también buenísimos amigos, no voy a dar ningún nombre porque si doy uno se te puede olvidar. Se puede olvidar otro, pero allí tengo... Algunos de mis mejores amigos están allí y con ellos guardo un cariño, vamos, imborrable. Incluso con algunos con los que la vida me ha enfrentado, pero le tengo en el fondo un cariño casi familiar. Sí, compañeros, abogados, había muchos, procuradores, jueces. Es muy difícil estar con una persona 1 año, 2, 10 y que tu corazón no se conmueva, eso es imposible. ¿Y al llevar tantos años en el juzgado habrá pasado por distintos departamentos o siempre hacía lo mismo? No, Pedro. Bueno, ya cuando fui creciendo, o sea, cuando ya me nombraron interino y luego cuando aprobé las oposiciones, ya lógicamente dejé de pegar pólizas. Claro. Y ya, en fin, llevaba procedimientos, porque los funcionarios, en líneas generales, lo que hacemos es preparar los asuntos para que vayan a juicio, para que luego el juez lo juzgue. Y bueno, ahí... Y también, pues, en fin, tuve mucho contacto con los jóvenes de los años 80, cuando el boom de la droga y cuando toda aquella época pues fue bastante dramática porque, en fin, veíamos a los chavales hundirse cada día más y la verdad es que fueron años duros. El juzgado, Pedro, es un sitio para conocer a personas en su momento más difícil, ¿verdad? Ahí habrá conocido mucha gente, ¿no? Eso es, y sobre todo yo siempre me ha maravillado el sufrimiento de los padres, una cosa que al principio no se entendía bien, no entendía yo bien, pero que luego me he dado cuenta lo que sufrían aquellas pobres madres que iban a buscar a sus niños a la puerta de la cárcel era un sufrimiento del que yo trataba de participar en cierta medida, ¿no? Luego también tuve mucho contacto con la muerte violenta, porque bueno, durante muchísimas ocasiones acompañé al juez a los levantamientos de cadáveres, ¿no? Y eso sí es una parte desagradabilísima de esta profesión, ¿no? Porque tienes que, imagínate entrar en la casa donde se ha suicidado una persona o ir a una carretera a ver un accidente de circulación, en fin, cosas horribles. Pedro pues sigue colaborando con revistas, con la prensa, con la radio, está colaborando también ahora con la lectura del premio Alcaraván y no para, ¿verdad, Pedro? Bueno, me gusta involucrarme en lo... Yo creo que cada persona tiene que dar a la sociedad, por lo mucho que recibe uno, pues tiene que dar algo en contrapartida, ¿no? Yo ya digo que me siento una persona querida, respetada, entonces yo quiero poner también a disposición de la sociedad en la que vivo, pues lo poco de bueno que pueda tener, ¿no? Y me gusta involucrarme en los temas culturales, en los temas sociales. Ya sabes que he estado participando en la política activa, que en fin ha sido una experiencia agridulce como todo en la vida, pero que bueno, que también me ha dejado buenos amigos y
pero que es una actividad que he rechazado ya de por vida, vamos, es una decisión tomada, no porque me parezca la política mala, es más, la política me parece imprescindible y me parece una actividad dignísima e imprescindible, pero en fin, habemos personas que no valemos para eso, y yo he caído en la cuenta de que no es lo mío, vamos. ¿Cómo te surge la política, Pedro? Ahora que ya has mentado, vamos a entrar un poquito en el tema político. Bueno, la política, yo desde mi adolescencia, que como he comentado, en fin, coincidió con aquel periodo turbulento de España y demás, pues yo, movido por un afán innato de justicia, pues bueno, me afilié, aunque no de carné, pero bueno, digamos de corazón, pues me afilié a la izquierda, y concretamente, en fin, con el Partido Comunista, aunque también he tenido muchísima relación y muchos amigos en el PSOE. Recuerdo larguísimas veladas en la sede de la UGT, que estuvo en la Cuesta de Valdespino, y en fin, que me he movido siempre en esos ambientes de izquierda, digamos, ¿no? Pero vamos, el ingreso en la política fue ya de mayor, y después de la enfermedad, y en fin, fue una actividad frenética, pero la verdad es que me di cuenta de que la política puede sacarnos lo peor de nosotros mismos, y eso me molestaba íntimamente, me dolía, que había cosas que yo hacía y no me movía precisamente el amor, sino me movía otros sentimientos más turbios. Yo tuve un amigo, un cura, que muchos de nuestros oyentes lo recordarán, sobre todo las personas de Gédula, que es Pedro Soler, y nos daba clases en el instituto, y entre muchísimas enseñanzas que él me dio, una vez me dijo una cosa que a mí se me grabó, y me dijo: si vas a hacer algo y ves que te mueve el odio, no lo hagas aunque esté bien hecho. Y aquello a mí y muchas veces hemos actuado, y en política se actúa no tanto por hacer el bien, sino como por fastidiar al que no piensa como tú, y eso es muy negativo, y yo he pecado en eso, y es una de las cosas que me arrepiento profundamente. De todas maneras, insisto que la política es necesaria e imprescindible, porque en un sistema democrático la política es la base. Lo único que tenemos que tener cuidado con nuestro corazón de que no nos lo emponzoñe el partidismo. Pedro, fuiste cabeza de lista en el año 2003 por Izquierda Unida, consigue 2 concejales, que por cierto, vaya, trabajaste tela para conseguir, te lo curraste bien. Sí, pero eso no siempre trabajé con el corazón limpio, ¿no? Y eso ya te digo que es algo de lo que me arrepiento. Fui demasiado incisivo, quizás, con determinadas personas, en fin. Hubo un pacto con el PSOE, fuiste delegado de Cultura durante un año, en el 2004. Bueno, y ya por tu enfermedad pues tiene que dejar la política. Sí. Está un verano en el hospital, tiene que renunciar al acta de concejal. Bueno, se rompió el pacto. ¿Y cómo fue aquel pacto? Bueno, aquello empezó con mucha ilusión, como se empieza todo en la vida, vamos, como debe empezarse todo en la vida, pero en fin, sabíamos que las dificultades iban a venir, nuestras intenciones eran buenas, pero en fin, no siempre las buenas intenciones no sirven, que se choca muchísimas veces con la realidad. En definitiva, el pacto se rompió, el Partido Socialista gobernó en solitario, como ya sabemos todo, y luego ya revalidó su victoria con mayoría absoluta. Yo, lo mismo que te digo del trabajo y de todo, lo único bueno que guardo es
algunas amistades que he hecho o que he reverdecido, como en el caso de Pepa Caro, de la que yo era amigo desde bastantes años antes. Aquella amistad no voy a negarlo porque es una tontería, fue bastante importante en la relación política de los dos partidos que conformábamos el pacto, pero bueno, afortunadamente esa amistad no se ha resquebrajado, sino que se ha incrementado y no solo con Pepa, sino con otras personas de su equipo y de otros partidos, pues tengo una amistad que, en definitiva, la vida es un poco eso, y poniendo el corazón en los sitios. Por eso cuando ponemos el corazón de una forma turbia, pues a mí particularmente me duele hacer daño, me duele tener determinados sentimientos negativos que no me gustaría tener. Siempre buscando la cultura, fuiste delegado de cultura y tenía proyectos, ¿verdad, Pedro? Porque bueno, hombre, claro, lo que pasa es que lo volvió a truncar la enfermedad, en fin, parece que mis genes no son demasiado buenos y me juegan pasadas de vez en cuando, pero fíjate que eso, que de todo lo malo hay que aprender y en fin, los seres humanos somos así, únicamente aprendemos del dolor y de los golpes que te da la vida, pero yo creo que gracias a mi delicado estado de salud, digamos, soy mejor persona porque me ciño exclusivamente en lo importante y en lo trascendente. Creo que si no, pues seguiría siendo la misma persona impulsiva y un poco desmesurada que era. Quedó una gran amistad con los funcionarios, ¿verdad? Sí, con los funcionarios de cultura, con muchísimas personas. En fin, yo tengo una relación estrechísima con ellos. Es más, yo colaboro en algunas actividades culturales, porque en fin, creo que la cultura es imprescindible para que una sociedad prospere. Yo creo que si fuéramos más cultos, no cultos que todos supiéramos recitar a Góngora sin leer en el papel, sino de memoria, no culto en ese sentido, sino culto en el sentido de cultivado, de educado, de correcto. Yo creo que muchas veces no tenemos un sentido colectivo de la vida y por eso somos a veces malos ciudadanos y en fin, voy desde tirar un papel en la calle a martirizar a un vecino por cualquier cosa, ¿no? Y yo creo que la cultura arregla todas esas cosas. Se te quedarían cosas por hacer, ¿verdad, Pedro? Y bueno, siempre iba a tener el apoyo de doña Josefa Caro, la alcaldesa, que también es una persona con un nivel cultural muy bueno y bueno, que le gusta mucho lo que es la cultura también. Se quedaron cosas por hacer. Sí, bien, pero en fin, luego vinieron otros que lo hicieron. Bueno, la misma Pepa se encargó luego de la delegación de cultura. En fin, una cosa que también uno aprende es que no somos imprescindibles, ¿no? Y que los proyectos son más importantes que las personas, y que tenemos también que aprender eso, que no, a tener un sentido modesto de la vida, saber que somos importantes todos, pero que en fin, que se va uno y queda otro. Sí. La hoja suelta de Pedro Sevilla, el foro de opinión repartida por ti, ¿verdad, Pedro? Sí. A ver si algún día me escribe algo y te lo publico en el blog, ¿no? Alguna opinión tuya, ¿no? La hoja suelta, pues fíjate, la hoja suelta nació un poco como un instrumento de... Vamos, que no digo yo que sea malo, a ver si me explico bien. O sea, el poder la prensa es un poder importantísimo, la prensa, la radio. ¿Por qué? Porque avisa a los gobernantes saben que no pueden abusar porque tienen, digamos, a ese Pepito Grillo que les está chinchando todos los días, ¿no? Entonces yo me quise convertir un poco en ese Pepito Grillo, en ese moscardón que se metía en las orejas del poder y que le molestaba, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que a veces yo me
me sentía cómodo en ese papel de incordiador, ¿no? Y ya te digo, ataqué de alguna manera, de forma poco decorosa, a determinadas personas, en fin, concretamente a Juan Manuel Armario, un hombre con el que luego, en fin, he tenido no digamos una amistad, pero bueno, un trato correcto y que, en fin, que puesto que le hice daño públicamente, pues quiero aprovechar tu programa para pedirle perdón públicamente, claro, también. Sí. Qué bonito es el perdón, ¿verdad, Pedro? Es lo mejor que puede hacer una persona, ¿no? Hombre, ya te digo que la cuestión es hacer las cosas, pero hacerlas con un sentido positivo, con un interés por hacer las cosas bien. Cuando uno hace algo por molestar a otra persona, aunque aparentemente eso que hace sea bueno, pero te queda un pozo amargo, ¿no? Y eso es lo que... A partir de Pedro ya no quieres saber nada de política y sí... No, perdona, sí quiero saber de política. Sí, pero no de presentarte... No de actividad, de actividad política directa, no. Yo, en fin, soy político, como todos los seres humanos somos seres políticos, pero no participo activamente. Y sigue dedicándote a la literatura, claro. Sí, escribo y leo, en fin.